¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más del Atelier de Mamá. Yo soy Amaya Spiros y seguimos en este escenario distinto a Love FM, pues porque marchas y porque tráfico y porque ya no nos podemos mover tan bien. Pero aquí estamos presentes para llevarles un episodio más del Atelier de Mamá, este espacio creado con tanto amor y con tanta necesidad de tener herramientas para esta maternidad y esta paternidad hecha a la medida completamente. Vamos a platicar de un tema súper importante para todas las mamás, todas las que están en este tema de lactancia. Hoy vamos a tener aquí a... Hola, Estef. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, un poquito ronca todavía, Pero ya pero te escucho con vos. Muy bien. ya tengo voz, que ya es ganancia. Oye, pues les contaba que hoy vamos a platicar de un tema súper importante que es la lactancia y la salud mental. Que pareciera que no tiene nada que ver, Pero tiene todo que ver. pero he de contarles a todas las mamás que están por ahí, que están en lactancia, que han dado lactancia, pues cuéntenos. Por favor, escríbanos. Pueden marcar también a la cabina al 55 52 62 1300, extensión 1414. Y Mike nos va a hacer el favor de pasarnos los mensajitos por aquí. Entonces, no se preocupen, o también le pueden mandar un mensaje a él, que también va a hacer que me llegue el mensajito al 55 61 00 7454, porque allá en cabina, que les agradecemos que nos estén apoyando haciendo el programa a distancia, se las van a ingeniar y vamos a tener aquí las preguntas, las dudas para platicar sobre el tema con esta expertaza, nuestra asesora en lactancia internacional, bien certificada, como las cosas deben de ser, ¿por qué no? A Steph. Oye, pues muchas gracias por la invitación. Fíjate que este es un tema que, como tú dices, pareciera que, pues, ¿qué tiene que ver, no? O sea, uno se convierte en mamá, asumes que vas a amamantar o no. O sea, hay gente que, o sea, creo que aquí hay como varios tipos de situaciones que pueden pasar. Puede ser que vas a ser mamá y asumes que vas a amamantar, ¿no? O puede ser mamá y decir como, pues yo no sé qué va a pasar, pero vemos, Eso. ¿no? O puede ser una persona que dice desde el primer momento, la verdad, no me interesa, ¿ok? Seas cualquiera de esas tres personas, la lactancia materna va a jugar un papel importante en tu salud mental, aunque no la des, ¿ok? Pero a mí me pasa, por ejemplo, que veo muchas mamás como muy abrumadas, hablando específicamente de lactancia materna, las veo muy abrumadas porque una cosa que no se esperan es lo dependiente que va a ser un recién nacido de ti. Y es que te lo platican, ¿no? O sea, sabes que esta personita va a depender de ti al 100%, pero empezar a vivirlo y empezar a ver que de pronto es cada 2 horas, cada tres, cada una, cada qué caos es esto, nos puede absorber más de lo que ya te imaginas. Y muchas mamás nos podrán decir, sobre todo de la vieja escuela, pues es que así es la maternidad absorbente y ya sabíamos que los hijos son absorbentes. Pero es que la realidad es, una cosa es que te la platiquen y otra cosa es vivirla. No, claro, yo creo que nadie se imagina lo que va a pasar antes de convertirse en ¿Mm? mamá, no antes que nazca el bebé. O sea, lo puedes como que más o menos pensar, pero nunca vas a dimensionar lo que significa que un bebé dependa de ti, ¿Mm? ¿no? Y el tema, por ejemplo, con la lactancia es que estamos con el mundo en el que estamos moderno, en que las mamás tienen que trabajar, tienen que hacerlo todo al mismo tiempo, tienen que ser esposas, profesionistas, verse bien, hacer ejercicio, comer perfecto. O sea, todo el paquetote, Ajá. ¿no? Del mundo moderno, más Eso. alimentar a tu bebé es lo que puede hacer la lactancia muy abrumadora. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces están como, es que no puedo hacer otra cosa más que alimentar al bebé, ¿no? Sobre todo los primeros meses. Y me encantaría decirles que hay un atajo, que hay un hack, ¿no? Que hay algo que te lo va a abreviar. Es que difícilmente. Y el bebé va a depender de ti, coma lo que coma. ¿Eh? O sea, si tú eres su cuidadora principal, lo biológicamente normal, lo antropológicamente normal, lo fisiológicamente normal, es que tu bebé humano Ujú. dependa al 100% de ti como ¿Mm? mamá. Claro que puedes involucrar al papá, a la abuelita, a tus tíos, a Claro. tus amigas. Por supuesto que los puedes involucrar y sería lo más adecuado. Pero no van a tener ni de cerquita el mismo papel que tienes tú, ¿no?
Y es que aparte no nada más es esta parte, como dices, ¿no? Fisiológicamente, antropológicamente y tal, sino también es como este esperar de la sociedad y esta carga que si le ponemos como a la, no nada más a la maternidad, ahorita enfocándonos completamente al tema de la lactancia. Si nos enfocamos a que obviamente la única que puede dar la lactancia es la mamá, ahí ya está cañón, porque pues el bebé te va a necesitar sí o sí cada mínimo 2 horas, 3 horas para que tú le des. Ahora, puedes extraer, ¿no? Y puedes guardar y puedes ahí como que ver como este tema de decirle al papá, órale, en la noche, entonces tú un rato, o sea, ayúdame a tú darle el biberón con la leche materna y entonces yo le doy pecho y nos vamos ahí alternando. Pero si aparte de todo este tema físico que evidentemente solo las mujeres podemos dar, como les explicaba ahorita, todavía le metemos este tipo de cargas y señalamientos de la sociedad de es que le tienes que dar a fuerza pura lactancia materna y el bombardeo de todos los peligros que hay de la fórmula, pero lo mal visto que está darle la fórmula, pero, puta, o sea, llega un momento en el que tiras la toalla mucho más rápido y que la salud mental se esfuma. Y entonces ya te vuelves un caos, es un estrés terrible, el cortisol lo traes hasta acá, traes una culpa espantosa. Y entonces, en lugar de disfrutar algo como es la lactancia, que en realidad, y tú lo has dicho muchas veces en el programa, la lactancia tiene que ser algo que se disfrute, no tiene Deseado. que doler, o sea, tiene que ser un momento bonito entre mamá e hijo. Híjole, o sea, neta se vuelve lo peor, porque entonces ya es el estrés de córrele, porque el tiempo, porque el niño, pero entonces ya lo das, ya acabas haciendo una lactancia estresada y como un poco obligada. Fíjate que justamente hace un par de semanas que estuve en un congreso, se dio una plática muy interesante y justamente la especialista en esta plática mencionaba, el primer predictor de éxito de tu lactancia es creer que vas a poder. Exacto. Okay, o sea, ese es el primer predictor de éxito, ¿no? Claro, yo he tenido mamás que dicen, ay, pues la verdad, o sea, me da un poco igual, a ver qué pasa, llego y no sé, ¿no? Luego te marco, a ver si quiero siempre sí consulta, así tal cual. Pero a la hora de que agarran al bebé, se lo enganchan y sienten lo que se siente, establecer una lactancia es como, wow, ya no la quiero soltar, ¿no? Eso puede pasar, pero son un poquito las menos, la verdad. Ok. Primero que nada, pues obviamente la tienes que desear, ¿no? O sea, tienes que querer hacerlo y tienes que estar convencida porque con los bombardeos, o sea, por norma biológica, Ujú. tu cuerpo debería de querer poder amamantar. Déjate un poquito lo psicológico. Ujú. Tu cuerpo debería, e incluso se los menciono cuando me dicen que no quieren amamantar o que quieren dar lactancia mixta. Ok, sí, pero va a llegar un momento, sobre todo los primeros días, que si tu cuerpo está sano, la leche te va a bajar porque te va a bajar. O sea, no es tema de voluntad, no es si quieres, no es la suerte, te va a bajar porque es un proceso fisiológico inevitable, ¿no? Entonces, eso lo tienes que manejar de alguna manera si vas a dar lactancia materna o si no vas, o si vas a dar mixta o si no vas a dar, ¿ok? Pero tu cuerpo está programado para querer amamantar, ¿no? Ok. Ahora, quitando esa parte, ¿no? De que la glándula está perfecta, que el cuerpo está en funcionamiento perfecto, que el bebé está en funcionamiento perfecto, también el tema es que hay mucha desinformación y falta de apoyo. Ujú. En otra de estas ponencias, precisamente lo que estábamos platicando es que nos presentaron unas cifras impresionantes. O sea, de cada 1000, ¿ok? De cada 1000 profesionales de la salud que están en entornos hospitalarios, o sea, recibiendo bebés y mamás que están teniendo los bebés, ¿no? 630 van a promover la lactancia. Que el número se me hace bajo, ¿ok? Pues es que si Pero es lo más natural, yo me esperaría un número mucho más alto. yo también, pero de cada 1000, 630 podría ser que promuevan la lactancia. ¿Sabes cuántos te van a poder ayudar? 20. No, O sea, claro. es que, ¿qué vas a hacer con esas cifras? Está bien, está muy cañón porque uno piensa, yo voy a llegar al hospital y ahí me van a decir qué hacer, seguro la enfermera sabe, seguro el pediatra sabe porque es pediatra, seguro el gine, seguro Ujú. los que están ahí, ¿no? Y yo llego así en blanco, pues porque así es, ¿no? Porque es muy natural y fisiológica. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que nace el bebé? Yo cuando tengo consultas de lactancia, por ejemplo, que me gusta trabajar mucho con las expectativas, ¿no? Para que vayamos aterrizándolas un poquito, y esto es parte de cuidar la salud mental de mamá Ujú. antes de que nazca el bebé, Ujú. ¿ok? Por eso siempre les recomiendo una consulta prenatal, Ujú.
para que lleguen sabiendo cómo manejar ciertas situaciones, ¿no? Y que no las agarren por sorpresa. Un ejercicio chistoso, y las que me están viendo y que estén embarazadas, háganlo, ¿no? Haz de cuenta que yo soy la enfermera, ¿no? Y tú llegas a tener a tu bebé y te lo entrega. Te digo, ay, felicidades, aquí está tu bebé, dale de comer. No. ¿Qué vas a hacer? Sí, te lo vas a Ajá, pegar como has visto o como ajá, es te como, contaron, no pero sé, en las siempre ahí es películas donde... te hacen así, Eso. No, no, y ¿no? como siempre lo has dicho tú, el agarre es importante y todo, y como no sale a la primera, te desquicias. Y entonces desde ahí, día uno, empiezas con este tema de soy una mala madre, es que porque a mí no me, porque soy la única que no Yo puede debería de amamantar, saber. porque exacto, me tendrá que salir natural esta parte. Y entonces desde ahí ya vamos, el menos uno, sumando el tema del posparto, de las hormonas, de todo esto pues todo esto va junto. Aparte, vamos a asumir, imagínate, también otro escenario que me gusta pintar. Vamos a asumir que tú sí tenías una consulta prenatal, ya sabías qué hacer, llegaste al consultorio, ¿no? Y aquí un poquito me va a gustar que compartas tu experiencia, que siempre nos encanta, ¿no? Haz de cuenta que tú ya sabías qué Ujú. hacer, ¿no? Tuviste tu consulta, tienes una pediatra súper pro lactancia, tienes un equipo súper pro lactancia, tienes todo listo tú para tu lactancia. Nace el bebé y tiene un frenillo corto, o tienes hipoplasia, o tus conductos no están, ¿no? O sea, pueden sucederte ciertos retos que tú no sabías que o salen fuera de tu control, Ujú. ¿sabes? O sea, un frenillo corto restrictivo no tienes manera de De saber saberlo hasta que llega. hasta que nace el bebé, ¿no? Y entonces haces una valoración de succión adecuada, completa y, ¿no? Y bien. Entonces, estos retos, por ejemplo, que son muy Ujú. probables, si tú no tienes a alguien, a todo un equipo, trabajando en conjunto, para que te vayan acompañando, que sea, por ejemplo, que el pediatra, el gine, la asesora, ese es como el mejor escenario posible, estén en el mismo canal, te vas a volver loquita porque si el pediatra te está diciendo una cosa y la asesora otra, el gine otra y tu mamá otra, No. está cañón. ¿Por qué? Porque vas a tener que elegir. ¿Y tú cómo sabes ¿Cuál es lo cuál correcto? es exacto lo que aplica a ti? Entonces, sí. Mira, no nos vayamos tan lejos. Aquí tenemos ya una pregunta que nos hace Ashley Arceo. Yo ya estoy en la semana 39 y aún no sale calostro. Me estreso y aún no comienzo. O sea, no hemos ni empezado la lactancia y la Y salud ya se mental de estresó. Ashley ya está estresada. Eso es ser mamá, Ashley. Bienvenida a la Bienvenida maternidad. Pero ¿qué a la crees? maternidad. No tiene que ser así. No tiene que ser así la lactancia, no tiene que ser así la maternidad de 100%. Sí es estresante, sí está cañón, pero no tenemos por qué vivirla con ese estrés hasta acá, porque no estamos solas. Hay muchísimos expertos afuera que para eso están, para asesorarnos, para ayudarnos a dar estas herramientas y sobre todo información real y no cosas que a lo mejor googleamos, porque si buscas, ¿por qué no me ha salido calostro en la semana Calostro. 38? Todo va a estar mal y no es así, esa no es la realidad. Entonces, a ver, cuéntale por favor a Ashley qué podría estar pasando y sobre todo, sí. Exacto. Entonces, a ver, Ashley, en realidad el calostro debería de, o sea, no sale solito, así espontáneo, ¿ok? Hay que tener una técnica adecuada para, lo de los podólogos, hay que tener una técnica adecuada para poder hacer una extracción manual y para que tú puedas ver el calostro. No es nada más apachurrar el pezón y pellizcarlo, o sea, Ok. lleva una técnica correcta para que tú puedas extraerlo y ver. Normalmente no sale en la primera manipulación que haces, por ejemplo. Tienes que manipular unos segunditos, unos minutitos para que puedas ver el calostro antes de que nazca tu bebé, porque la señal para que el calostro realmente empiece a salir es cuando la placenta sale de tu cuerpo, porque quiere decir que tu Que embarazo ya. terminó. Ajá, exacto. Antes de que nazca tu bebé, el calostro pues, no tendría por qué estar ahí fluyendo y escurriendo. Obviamente hay gente que le pasa, ¿no? Pero eso es más por un tema de los conductos particulares de cada quien, que si están un poquito más apretaditos, un poquito más laxos y por eso tienen escurrimiento. Pero que tú tengas o no, o que tú veas o no, calostro antes de que nazca el bebé, no es muy relevante realmente, ¿ok? Ahora, sí te sugiero que vayas a una consulta para que te expliquen si tú tienes factores de riesgo que podrías adelantarte en cuanto a producción, ¿ok?
por ejemplo, que tuvieras un tema hormonal, de diabetes, o sea, depresión, de un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo de ansiedad, de salud mental, para que puedas ir manejándolo conforme vayan haciendo tu bebé, ¿ok? Pero para resumir, antes de que nazca el bebé, no tendrías por qué ver calostro, eso no te preocupes por eso. Ahora, una cosa es que yo te diga no te preocupes y otra cosa es que yo te diga no te ocupes. Ahí está la diferencia. Ajá. Oye, y ahorita acabas de tocar un tema importante, factores de riesgo en cuanto a la lactancia, hablando de salud mental materna, o sea, relacionado con la lactancia. El estrés, evidentemente, con la lactancia no va a ayudar. O sea, entonces si somos como esta parte de O sí, ansiosas, o sí, a ver, a ver, a ver. o sí, mira, si tienes una consulta de lactancia, tiene que Ujú. incluir sí o sí preguntas acerca de salud mental. Por ejemplo, ¿de alguna vez te han diagnosticado con depresión, ansiedad, bulimia, anorexia, algún trastorno de salud mental? ¿Ok? Porque va a jugar un papel completamente relevante. Si tú de por sí traes un problema de ansiedad y no tienes idea de cómo saber si tu bebé está comiendo o no, o tu bebé baja un poquito más de lo esperado la primera semana, por supuesto que vas a entrar en pánico. O sea, me sorprendería que no, Sí, sí. ¿no? O sea, eso no te va a ayudar, ¿vale? Entonces, cuando tienes aquí algún factorcillo de riesgo que te han diagnosticado, por ejemplo, de ansiedad, ahí más que nunca va a ser importante que tú tengas a alguien especializado que a ti te esté viendo, que vea a tu bebé, o sea, que conozca tu historia clínica, la historia de tu bebé, para que las recomendaciones e indicaciones que te den sean basadas nada más en ustedes dos. Porque si tú te metes, como dices, a googlear de ¿cómo sé si mi bebé está comiendo suficiente? No te va a ayudar. O sea, te van a salir 10,000 bombardeos, o sea, muchísimas cosas que no te van a ayudar. Otra cosa que es importante que te decía hace ratito, la lactancia puede no ayudar cuando no tienes acompañamiento, no sabes cómo buscar información, no tienes apoyo de tu círculo médico, de tu círculo familiar, pero sí te puede ayudar desde el punto de vista que la lactancia es un factor importante Ujú, en la prevención de la depresión postparto, ujú. ¿ok? Se cree que es debido a que estás produciendo continuamente oxitocina, que es la hormona de la Preciosa. felicidad, del amor, del apego. Exacto. Vas enamorada y ves a tu bebé. Y yo lo veo todos los días y me encanta. Esa es de mi parte favorita de las consultas, ¿no? Que las veo que llegan con sus bebés, los enchufan. Ya no estamos, o sea, ya se le engancharon. Ya el bebé está feliz comiendo, ya no les duele, ¿no? Ellas lo ven así, es como, ¡ay, mi Ah, bebé! Y es, ¡ay, le besan el pie, le besan la mano, lo agarran, ¿no? Y lo acarician y todo. Esa es la oxitocina. Yo les estoy viendo cómo se les disparó la oxitocina, ¿no? Porque estás produciendo oxitocina continuamente cuando estás amamantando a tu bebé. La prolactina, que es la hormona productora que se cree que es la hormona productora de leche materna, también juega un papel importante porque se cree que tiene ciertos efectos en señalizaciones positivas, ¿no? Entonces tú tienes ok. aquí dos hormonas que te están ayudando un montón y por eso puede ser que jueguen a tu favor cuando estás amamantando a tu bebé. Ok. Ahora, el tema aquí es cuando las cosas van bien y tienes apoyo. Si tienes dolor, si no tienes apoyo, si tu bebé no se está llenando, si estás muy ansiosa, Ujú, la lactancia, sobre todo el dolor al amamantar, es un factor importante ujú. para que te dé depresión postparto. Ok. Entonces, siempre, siempre, siempre es muy importante que si tú tienes dolor o ansiedad en la lactancia, busques una consulta de lactancia, no te lo aguantes porque no solamente tu lesión del pecho se va a hacer peor, Ujú. también vas a impactar tu salud mental de una manera importante. Ahorita, por ejemplo, hay dos comentarios. Uno que dice, jamás pensé que la lactancia fuera tan retadora mentalmente. Y es que justo es esta parte en la que venimos como de estas mamás que siempre lo decían que ahora hay asesoras y expertos de todo. Pues sí, porque cada vez han hecho las cosas un poquito más complicadas. Antes a lo mejor sí era un poquito más natural o tenían más tiempo las mamás de estar con los bebés para amamantar y todo. Ahora se nos exigen muchas más cosas que antes no. ¿A qué voy? Antes, cuando eran mamás, se esperaba que pues atendieras al bebé, que estuvieras en la casa y tal. No estoy quitando méritos a las mamás de antes, porque por algo estamos aquí con esta mentalidad también de hacer las cosas todavía mejor de lo que ellos lo hicieron. Pero la realidad es que sí, y en un inicio tú lo decías, Steph, la carga mental materna hoy en día ha sido mucho mayor.
porque se nos exigen muchas más cosas. Y entonces todo esto de la maternidad empieza a ser un poco más retadora. Antes a lo mejor si a tu vecina que también acaba de tener al bebé o a tu amiga del otro lado o a cualquier persona del mundo que acaba de tener un bebé y amamantaba y le salían 7 litros de leche, no te enterabas. Hoy en día estás a un clic de darte cuenta que la vecina de al lado, pero la de la punta del otro del mundo y la del otro lado está Llenando amamantando perfecto jarras. y lindísimo a sus hijos. Y tú, caso personal, te pegas a tu primer hijo con esa idea, con que tu mamá y tu hermana habían dado una lactancia increíble, dices, pues esto va a ser así, natural. Y te pegas al primer hijo y ves que no, sí empieza a pegar. Y sí empieza a cuestionarte. Y sí te pega como en el, es que no, ya, soy una pésima mamá. Y no por hacerte la dramática. Entendamos que tenemos un menjurje de hormonas en el cuerpo que se están balanceando, desbalanceando, rebalanceando y haciendo un desmadre en el cuerpo para ver cómo vamos a ir con este tema de la maternidad que acabas de parir. Entonces, todo empieza a ser un poco más, estás más sensible, todo empieza a ser un poco más exagerado, si lo quieres ver así, pero es real. Estos temas son reales, son químicamente Eso te iba a decir. comprobables, no es invento de una mamá débil, es real el tema de la depresión postparto y de la salud mental materna, que gracias a Dios hoy en día se está cuidando mucho más de lo que se cuidaba antes. A lo mejor si te sientas a platicar con mamás de antes, cómo les fue en la lactancia, cómo les fue en su maternidad, se te sueltan a llorar y te dicen que fue muy sola, que fue un tema muy depresivo, que fue un tema muy ansioso, que no se atrevían a decir que lo estaban pasando mal. Hoy en día hay expertos que cuidan y psicólogos expertos en salud mental materna que cuidan nuestro bienestar, porque si la mamá no está bien, el bebé no va a estar bien y no va a surgir y no va a fluir todo como tiene que fluir. Y la lactancia, al ser un tema tan esperado y tan natural, al no salir como debería de ser, y lo digo entre comillas, porque cada cuerpo es diferente, así como cada embarazo es diferente, nos pega muchísimo más y nos comparamos muchísimo con cualquiera. Y aquí la experta se los puede decir. ¿Cuántas veces no has visto en Facebook, y tú una vez me lo contaste, que en Instagram viste a una influencer que tenía no sé cuántos litros ya de leche ahí guardada y no sé qué, y que se empezaron a comparar y la gente que iba contigo llegaba con ansiedad de decir, es que ¿por qué yo no estoy produciendo tanto? Pero es que mi bebé se va a quedar con hambre, pero es que ¿qué voy a hacer? Y entonces aquí estamos hablando, ahí está el tema de la salud mental materna junto con la lactancia. Es que, ¿sabes qué pasa? Que pues, las redes sociales, pues, pueden ser entretenidas, pueden ayudarnos a buscar especialistas, pueden ayudarnos con este tipo de conversaciones, ¿no? Que se pueden abrir, pero también, me lo van a decir todas las mamás, puede ser algo súper nocivo porque Uh, si tú te comparas con la TikToker, la influencer, la fulana, ¿no? uh-huh. O incluso puede ser que escuches a un profesional de salud que está leyendo un guión, que le preparó su equipo, pero que no sé, no tiene idea de lactancia, sino es como que algo que, o sea, no se dedica a acompañar mamás en lactancia, sino más bien está difundiendo un poquito de información. Puede ser que a lo mejor la información no sea tan correcta o que no se aplique a ti. Sobre todo, por ejemplo, el tema de las expectativas en cuanto a producción y a facilidad. A mí me gusta mucho decirles que, primero que nada, hay que tener en cuenta que la lactancia es un proceso de adaptación. Uh-huh. Entonces, antes, pues, retomando un poquito lo que decías, a las mamás se les facilitaba un poquito más. ¿Por qué? Porque no tenían toda esta presión de amamantar al bebé, pero además llevar al niño a la clase de fútbol, amamantar al bebé, pero además atender a todos los que llegaron a su casa, amamantar al bebé, pero ponerse así flaquísimas otra vez bien rápido, pero extraerse, porque ya vieron en TikTok que esta fulana llega llena jarras, ¿no? No, no, y O aparte sea, ser emprendedora, ¿no? bueno, Y sí, ser y exitosa obviamente, profesionalmente, y porque no vayas ¿cómo? a dejar tu carrera a un Porque lado porque uno tiene que que ser solo eres independiente mamá, económicamente. ¿no? Porque entonces Exacto. solo eres mamá y a mí ese solo eres mamá me puede enfurecer como pocas cosas. Pero exactamente, entonces esta carga ya no nada más es la materna, sino es la carga como mujer y como, ¿no? Como todo lo que quiere ser, aparte de este tema de la lactancia. Ahora espérate, las mamás que trabajan. Es que, ¿sabes qué pasa? Este es un tema importante porque quiero ya elevar un poquito la discusión, ¿Vas? ¿no? Porque todas podemos decir que estamos, yo creo, un poquito en la misma circunstancia, ¿no? De tener que hacer todo y querer hacer todo perfecto. Pero es que esto, aunque es lo esperado ahorita, en el 2025, no es lo natural.
¿ok? O sea, es querer ir en contra de la naturaleza humana mamífera, ¿sabes? Querer salir a trabajar cuando tú, así de tiempo completo, cuando tu bebé tiene un mes y medio, porque eso es lo que te dura tu tiempo de incapacidad, No, es es, una grosería. es una locura porque tu cuerpo no está preparado para eso. La sociedad te dice qué es lo que tienes que hacer porque pues tienes que salir, regresar a trabajar, tienes que mantener a tu familia, Ujú. sí, pero va a ser muy difícil la lactancia y compaginar la lactancia con la vida laboral. No digo que no se pueda, literal, eso es mi chamba, o sea, Ujú. Y lo hemos acompañarlas, platicado muchas veces, o ¿sí? sea, acompañarlas ustedes si quieren hacer de todo al mismo tiempo, se les da toda la información que ustedes requieren para poder lograrlo, pero se te va a complicar más mantener una buena producción que a una mamá que está a tiempo completo en su casa, no porque tú seas menos, no porque tu chichi no pueda, no porque tu bebé no quiera, no porque cualquier otra cosa, sino porque es ir en contra de la naturaleza de la crianza Y te y de estás tu dividiendo en cuerpo. 48 cosas, ¿no? Ahora, Exacto. como dices, si es necesario, porque tengo que ir a trabajar, va, pero si te estás obligando a, córrele ya, porque ya tienes que regresar a todo, porque ya tuviste a tu bebé hace un mes, o sea, ¿qué esperas? ¿Cómo? ¿No usas tu ropa ya de antes de embarazarte y ya tiene un mes tu bebé? Pero ¿cómo? Sigues con todas estas cosas que nos empiezan a bombardear de fuera y que te empiezas a comprar esas ideas. Y entonces el tener que dejar de hacer cosas con tu bebé o por tu bebé o para tu bebé solo porque es que afuera me están presionando, ahí la salud mental se va, se ¿Y va. sabes qué pasa? Una cosa es justo, cuando la gente tiene necesidad de regresar a trabajar. Y eso es punto y aparte porque ahí pues la verdad no hay mucho que hacer, ¿no? Ujú. Esa es la circunstancia en la que te tocó. Y mira, tu bebé también. Ayer justo me mandaron un video de la influencer más famosa, ¿no? Que lloraba y lloraba porque decía que se había perdido mucho tiempo de su bebita, que no la había disfrutado cuando era muy chiquita porque estaba enfocada en lo que ella pensaba que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Y está, o sea, a mí la verdad, o sea, sentí feísimo. Yo ni la sigo, yo, o sea, no, pero como mamá me pegó durísimo verla y decir, sí, o sea, está perro que te des cuenta un par de años después Ujú. que nadie te dijo que lo tenías que hacer tú solita, Te te compraste diste la sacar, idea. te compraste la idea y ahorita te estás dando cuenta que a lo mejor no fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque te está doliendo, Ujú. ¿no? Exacto. Porque te está doliendo. Si tú miras en retrospectiva por lo que hiciste, que es una cosa que también manejo mucho con las mamás que están en lactancia mixta o que quieren destetar a sus bebés, yo siempre les digo, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿en qué momento tú quieres destetar? ¿En qué momento tú quieres introducir un biberón? ¿En qué momento tú quieres introducir fórmula? O sea, no sé, desde mi perspectiva, no está padre decirles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no pueden hacer y es porque es, o sea, no, el tema no es regañarlas, pero creo que lo más conveniente es que cuando tomen decisiones, Ujú. las tomen con la conciencia de que lo quieren hacer. Informada. Para mí es, sí, sobre todo para mí es tristísimo que de repente me dicen, es que de haber sabido Ujú. que esto tenía solución antes, a lo mejor no hubiera respetado. De haber sabido que esto tenía solución antes, a lo mejor no hubiera hecho esto, a lo mejor no hubiera introducido un biberón conforme, o sea, porque yo no sabía y ahí hay un duelo durísimo por destetar o empezar a meter biberones cuando tiempo después se dan cuenta que a lo mejor no era necesario, ¿no? Y ellas hubieran querido continuar con la lactancia. Entonces, cuando es un tema de introducir alimentación complementaria, o sea, como fórmula, ¿no? Bebidas complementarias o de destetar a tu bebé, siempre la recomendación es que de ser posible, no lo hagas en un momento de crisis máxima, Sí. ¿ok? O sea, trata de hacerlo en un momento donde tú tomes plena conciencia de lo que va a pasar, ¿ok? Y que tú estés preparada para lo que va a venir cuando destetas a tu bebé, porque también muchas veces la gente piensa que destetas al bebé y se acabó. Yo las veo felices que están dando un biberón y les da igual, el bebé les da igual, pero sabes que a veces no es tan fácil. A veces el Ujú. bebé no quiere el biberón, a veces el bebé ya le diste el biberón, pero sigue pidiendo a su mamá y está llorando inconsolable porque el pecho no solamente es comida, Ujú. las tomas de pecho también son afecto, Claro. apapacho, arrullo, y eso es algo, tú puedes sustituir la toma nutritiva a lo mejor por un biberón, pero el apapacho no es tan fácil de sustituirlo con un biberón porque ese es un objeto, no se lo va a dar, la única que se lo puedes dar eres Ujú. tú. Exacto.
Y ahorita, regresando a la pregunta, bueno, al comentario que nos hacían, nunca pensé que la lactancia materna fuera un reto mental, ¿no? O sea, que fuera a ser como tan retadora mentalmente. Y es que justo es esto, es como un poco la mala información que tenemos, es un poco esta parte de el miedo o la pena a preguntar o a levantar y decir, oigan, la estoy pasando de la fregada con la lactancia. ¿Así les pasó? ¿Qué hicieron? Y no compararnos. Esta parte me parece súper importante porque hoy en día vivimos en una comparación constante, sobre todo entre mamás y entre maternidad, y es que su hijo ya gatea, ay, pero el mío no, pero es que su hijo ya habló, híjole, pero el mío no, pero es que le dio lactancia, pero yo le di fórmula, pero es que Vela hace ejercicio, pero yo no tengo ganas. O sea, vivimos en esta comparación que aparte de lo que significa el posparto con estas hormonas, donde la salud mental sí se ve afectada y necesitamos de especialistas y de valor, bueno, ni siquiera de valor, de valemadrismo, lo que vayan a opinar de los demás, de decir, la estoy pasando fatal por esto, esto y esto, y necesito ayuda. La lactancia, ¿por qué es tan importante con el tema yo lo viví, con el tema de la salud mental? Porque es justo así como empezamos la plática, porque es algo muy esperado, porque es algo muy femenino, es algo muy de mamá. Y en el momento que no sale, te da hay como que es una gota más a la depresión postparto en un momento donde eres muy vulnerable con muchas hormonas y donde es muy fácil caer en una depresión. Entonces, si no nos asesoramos de manera correcta, no nos atrevemos a levantar la mano y a decir, ¿qué onda? Ayúdenme, está bien fácil que nos perdamos en esta depresión, que nos perdamos en este tema de la salud mental. Ya hay muchas cosas hoy en día y que de la maternidad nos van a ir causando estrés y preocupación y que se enfermó y que cómo van creciendo y la nostalgia de cómo van, ¿no? Separándose de mamá y de papá poco a poco. Tantas cosas que hay en el mundo que cuando, al menos yo cuando fui mamá, me destapó miedos nuevos y pensamientos nuevos y teorías nuevas en la cabeza que nunca me hubiera imaginado que me iban a causar estrés, ¿no? O sea, claro que las guerras te causan estrés, claro que muchas cosas, pero el virus del otro lado del mundo dices que no llegue porque, ¿sabes? Y entonces no quieres que la salud, que la lactancia, que no debería, que podría ser algo mucho más bonito, aporte a este estado de estrés y de preocupación. Yo cuando vi, y este lo sabe, cuando vi con mi primer hijo que no me salía la leche, yo lloraba muchísimo y decía, es que soy la peor mamá, es que porque si mi mamá y mi hermana pudieron, yo no puedo, pero es que yo quería darle lactancia a mi hijo, pero es que yo sé los beneficios que tiene la lactancia, pero es que, y una cantidad de ¿por qué? ¿Por qué? Que la verdad es que sí, Mundi, o sea, y sí lloraba muchísimo y la pasaba fatal. Hicimos todo lo posible, sí, con sonda, pero que se me pegara, pero extracciones, y cada vez era un poco más estresante. Y entonces mi salud mental se estaba viendo muy afectada, obviamente también por las hormonas y el cóctel que traes ahí de hormonas en el posparto, pero esta parte, pues es la lactancia. ¿Cada cuánto come un bebé, Steph? O sea, ¿cuántas veces te Es quieres algo estresar al que día? no te esperas, es algo que no te esperas porque si tienes un proceso que está siendo complicado, que es importante también como señalarlo, ¿no? O sea, hay procesos, la lactancia es un tema de práctica, es un tema de aprendizaje, Ujú. pues sí, claro, es natural porque somos mamíferas, pero es un Sí, tema es muy social, de práctica, ¿no? no sale la Es de, primera, no nada sale la sale la primera, primera. Y esto exacto, es importante ni decirlo, que cambiarle no, el pañal a tu no, creo bebé, que no. o sea, algo que es tan sencillo como cambiarle el pañal a tu bebé sin que te haga pipí encima. O Ujú, sea, sí, tomas un proceso, ¿no? Que aprendas a poner la toallita antes de esquivar, y, ¿no? exacto. O sea, es un proceso, nadie espera que lo domines a la primera. Entonces, eso es parte muy importante de entenderlo, ¿no? Que lo vayas a intentar o no, pues siempre va a ser un proceso, Ujú. ¿vale? Lo otro es que hay procesos que se salen de lo normal en cuanto a dificultad, ¿no? Ok. Y ahí es cuando necesitas tú estar plenamente consciente de lo que está pasando, como lo que tú mencionabas, si tu bebé tiene esto y esto y esto y esto, y tú tienes esto y esto y esto, claro que lo vamos a intentar para que tú te sientas tranquila de que hiciste hasta lo imposible. Ujú. Y que entonces, años después, tú puedas seguir teniendo pláticas con la experta en lactancia y no sientas que te vas a echar a llorar o que me vas a insultar, porque tú sabes que hiciste lo que podías, o sea, no daba para más, pero lo intentaste lo más que pudiste. Entonces, eso es parte de sanar el proceso. No quiere decir que te dé flojera o que, ay,
fui porque, o sea, no lo hice porque fui mala mamá. O sea, en ese momento, por supuesto que se siente así, porque para tu cerebro primitivo, hormonal, está cañoncísimo separar la producción de leche de ser buena mamá. O sea, está muy difícil para tu cuerpo y tu cerebro separarlo, ¿no? Toma tiempecito asimilarlo y que las hormonas se establezcan un poquito y que te involucres más con el bebé y que te des cuenta que, oye, mi bebé y yo somos súper apegados, independientemente de que no tiene lactancia, ¿no? O sea, Muy. pero ya la vida te lo enseñó, ¿no? Y te digo, hiciste todo lo que estás en tus manos y has tenido tus procesos terapéuticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de cuando una mamá tiene todo a su favor, ¿no? Y de repente, por malos acompañamientos, por falta de información, ahí es cuando también es un problemita porque eh, a final de cuentas, ella va a pasar por ese duelo y se va a dar cuenta a lo largo que la verdad sí pude haber hecho esto, sí pude haber hecho lo otro. Y órale, yo no sabía que esto podía pasar. A mí se me han acercado en el consultorio, por ejemplo, muchas mamás de mis pacientes dicen, oye, es que de haber sabido que esto existía o que esto hubiera existido en mi época, otra cosa hubiera sido, yo sangraba horrible y no sé qué. O sea, ese tipo de situaciones que, que muchas veces van a ser heridas en tu maternidad. Y entonces ahí es cuando estamos en guerra con la otra mamá, que es lo que tú mencionabas. Mi bebé ya hace esto, mi bebé ya hace el otro. Y tu bebé llora, meten un biberón, es que ese bebé no se queda con hambre. Y es como, oye, tú ni conoces a mi bebé. ¿Tú Exacto. cuándo has visto mi chichi? ¿Cuándo le has revisado la boquita para saber que mi bebé no se llena? ¿No? Están hablando y por eso como que siempre les digo que hay que tener mucho cuidado con los consejos que da la gente, porque puede ser un consejo malintencionado y ese lo tiras, ¿no? Pero puede ser un consejo bien intencionado de tu mamá, de tu pareja, de tu amiga, que dice como, uy, te veo que estás sufriendo, ya dale un biberón, ¿no? Porque tu mamá quiere que dejes de sufrir, obviamente, no te Claro. gusta, no le gusta verte con el pezón así destrozado, ¿no? Entonces, tu mamá literal lo que está intentando hacer es resolver. Pero, ¿qué pasa cuando tú no le quieres dar un biberón? Es como, oye, pero esa no es la solución que yo quiero, ¿no? O sea, la solución es que yo le quiero dar de comer a mi bebé, pero sin que me duela, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando hay que aprender a diferenciar de dónde viene el consejo, ¿no? Y eso es mucho también parte de la salud mental, como que, oye, el consejo viene de alguien que ya le revisó bien la boquita a tu bebé, hizo tu historia clínica, tiene conocimientos de lactancia, o viene de pues una enfermera que realmente nada más estaba así como en los 5 minutos, porque de verdad yo entiendo que tienen un montón de cosas que hacer, o sea, no nada más se dedican a la consulta de lactancia. Las consultas de lactancia, bien hechas, duran mínimo una hora. La mayoría de las enfermeras no tienen una hora Para libre. sentarse con cada mamá, exacto. Exacto, y armar historias y todo eso. Entonces, pon tú que tuvieran la hora disponible, a muchas no les enseñan, o sea, es como que un problema sistémico, ¿no? Entonces, puede ser que el consejo venga como, ay, ponte una pezonera porque eso es lo que vio en algún TikTok, literal, ¿no? Entonces, siempre que te den un consejo que tú sabes que puede poner en riesgo tu lactancia, porque a lo mejor ya fuiste e investigaste por tu cuenta. Si ya te diste cuenta, o sea, te has cerrado el consejo, siempre pregúntate de dónde viene, ¿no? O sea, Y acercarte a un especialista. A final de cuentas, no todo el mundo es especialista en lactancia. Por algo hay especialistas de lactancia hoy en día que te ayudan a superar esto. Y que si la lactancia va a tener una carga emocional que sea al menos basada en la información y en el, como dices, lo intentamos y según como yo quería que fuera mi lactancia, según como yo podía que fuera mi lactancia, porque si me tenía que ir a trabajar o porque tenía el otro bebé o porque una enfermedad o lo que sea de acuerdo a tus posibilidades y a tus valores como familia, o sea, ¿no? El cómo tú vas a armar este tema de la maternidad y de la lactancia, pero que no, lo que yo sí y abogo siempre por la salud mental materna es porque la cosa no es fácil. Y entonces todavía nos estamos haciendo caso de los malos comentarios, de las cosas que vemos luego en internet que ni al caso y demás, se va a hacer todavía mucho más difícil. Entonces, sí, hagámonos
un poquito, perdóname, un poquito más ligera esta carga y cuando estamos hablando de partes que involucran y que van formando la maternidad, la lactancia es una de ellas. Hagámoslo que sea lo más llevadero posible y lo más bonito posible, acercándote con un experto. Claro, sobre todo porque puede llegar el momento en el que tú pienses, es que además el tema de la crianza, te das cuenta que va cambiando conforme crecen Ujú. los bebés. No son las mismas demandas de tu bebé recién Claro. nacido, ¿no? De 2 semanas, que cuando tiene 3 meses, que cuando tiene 6, que cuando tiene 1 año, que cuando tiene Ujú. 3 años. O sea, todo eso va cambiando. La lactancia no es la excepción. A veces puede ser que me digan, oye, Steph, estoy en las 3 semanas y este niño pide y pide y pide y pide. Pues sí, parece que todo va bien, pero así es mi vida ahora, ¿o qué? Ujú. ¿No? Y entonces, obviamente, se van a abrumar y van a decir, ¿y yo cuándo voy a ir a hacer ejercicio? Si este bebé no me deja dormir nunca, y yo cuándo voy a trabajar, si no me puedo despegar de él. Y es cuando ahí tú empiezas a pensar que así va a ser tu vida para siempre, y no, es importante que lo sepas. La lactancia siempre va a cambiar. O sea, a lo mejor al principio va a ser más Ujú. demandante físicamente, va a requerir de más atención, sobre todo la parte de establecerla, ¿ok? Que es, normalmente te toma de 4 a 6 semanas, ¿vale? Ok. Posteriores al nacimiento. Esas semanas son como las que normalmente se pueden hacer un poco más pesadas, ¿no? Pero conforme va creciendo el bebé, se va a poner más fácil en unas cosas, un poco más demandante en otras cosas. Y otra cosa bien importante, a veces, y lo tengo que decir, a veces la gente dice, como es que quiero dar un biberón porque pues es más fácil y ya, ¿no? Todo el mundo te ayuda. Es que las dos cosas pueden tener sus complicaciones, Ujú. ¿no? Y sobre todo como que también esto pasa, ¿no? O sea, como que al final de cuentas todo va a pasar y a lo mejor unas semanas sí las vas a ver muy complicadas y tal, pero después, como dices, va a ir creciendo y se va a poner fácil en unas cosas y se va a poner más complicada en otras. Y a lo mejor sí tenemos también un poco este chip de esto también pasa, pero sí es más fácil pasarlo acompañada y sobre todo saber qué está pasando, o sea, sí ir en un análisis y decir, a ver, ¿por qué me está pegando tanto esto de la maternidad, de la lactancia? ¿Qué es lo que me está estresando de la lactancia? Ya viene la hora de la comida, no, es que la voy a... Y así era como yo lo empezaba a vivir, ya le toca comer, no, 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 y yo empezaba a sufrir y yo empezaba a sudar, entonces claro que él también lloraba, entonces lloraba él, lloraba yo, lloraba mi esposo, o sea, era un caos, hasta que empiezas también como que, a ver, a quitar paja, ¿no? A ver, esto no nos está funcionando, vamos a volver a intentar aquí, a ver, vamos a empezar otra vez por acá, vamos a empezar de cero. Y empiezas a establecer también este ritmo familiar junto con la lactancia, porque los papás también pueden estar y deberían estar involucrados también en la lactancia, en este acompañamiento y en este cobijo a la mamá y al bebé. Entonces, si lo empezamos a ver como un trabajo en equipo, como un tema de conexión mamá e hijo, a lo mejor la cosa empieza a ser un poquito más alivianada. Pero sobre todo yo con lo que quiero que se vayan es con el pidan ayuda siempre. La salud mental materna habla, o sea, la salud mental materna no es un juego, no es una mentira y no es cosa de mujeres débiles. Es una realidad que tenemos que cuidar. Tenemos que estar sanas mentalmente para poder cuidarnos y poder cuidar a la nueva personita que nos está exigiendo y que necesita 100% de nuestro cuidado. No es un juego. Acérquense. Si tú estás lactando, si tú estás embarazada y tienes dudas, tienes miedos, tienes ansias, estás abrumada porque no sabes por dónde empezar, acércate con tu ginecólogo, con tu pediatra, busca un asesor de lactancia para que te digan y cómo puedes ir quitando ese estrés. Habrán otras cosas de la maternidad que te van a estresar, porque pues así es, y que no vas a poder quitar, Cuando es pero una es otra. exacto, pero que la lactancia no sea una rayita más al tigre de tu estrés y de tu ansiedad. Exacto, porque no tendría por qué ser así. O Ujú. sea, puede ser algo que se puede disfrutar, incluso la maternidad en general, Sí, ¿no? Como lo claro. dices. O sea, Y se disfruta, ¿eh? Ojo, no, no, no estoy diciéndole acá que estaba embarazada, que decía, ay, yo pensé que iba a acabar con esto de las hormonas. No, porque en el posparto también hay un tema hormonal. La crianza la maternidad es padrísima, pero también tiene cosas muy estresantes, muy preocupantes, que te van a producir ansiedad. Pues es que así es la vida. ¿Qué no te produce eso te iba a nervio o decir. angustia? O sea, Es que todo da retos. O sea, tú eres mamá y yo siempre les digo, nace tu bebé y su hermano siamés invisible es la ujú, culpa, ¿no? Y la preocupación. O sea, no la vas a poder separar nunca ya. Ahorita, por ejemplo, mis hijos tienen 16.
10 años y 6 años. Sigo preocupándome por cosas. Ya no me preocupo que si el plátano, que si la uva se le va a atorar, que si el bebé comió bien, o sea, no, son otras preocupaciones. Y el tema es, si tú sientes que te está costando trabajo disfrutar la maternidad, va a haber retos, esos nunca se van a ir. Exacto. Pero si estos retos te están haciendo que no disfrutes la maternidad, necesitas buscar terapia. Hay un montón de terapeutas. Es importante que lo diga. No todo mundo, no todos los terapeutas están capacitados para acompañar mamás en posparto, ¿ok? O mamás en general. Busca a alguien, sobre todo un terapeuta perinatal, te va a hacer la vida mucho más fácil y va a ser mucho más llevadero todo. Y a entender muchas cosas que no estás entendiendo, que te están pasando y que dices, y que a lo mejor te da pena comentar, platicarlo, o que a lo mejor ya lo platicaste con tu mamá, con tu abuela, con tu hermana mayor o con tus tías, y te dijeron, ay, en mi época no existía eso. Sí existía, solo que no sabían cómo se llamaba, y les daba pena decirlo, y les daba miedo decir, híjole, estoy cansada, ayúdenme. Oye, ¿te puedo ir a dejar a mi hijo, mamá, 2 minutos en lo que de verdad voy Son al las súper mamás sin él, o que se me quiero inventaban acostar? migrañas. Exacto. Entonces hay muchísimas cosas que siempre han existido, pero no tenían nombre y que hoy en día nos atrevemos a ponerle nombre y a decirlo, la estamos pasando así, necesitamos ayuda y creo que como mamá es muy liberador para poder disfrutar muchísimo más de algo tan bonito como es maternar. Entonces, gracias Steph por haber acompañado y por haber traído este tema a la mesa y relacionar estas dos cosas de salud mental y lactancia que muchas veces pensábamos que estaba por separado y estamos empezando a tejerlo. Diles dónde te pueden encontrar, porfa. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Soy Estefanía Rodríguez. Me pueden encontrar en Lactancia con Steph, en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 720. Perfecto, pues muchísimas gracias, Esther, y estamos en contacto para próximos temas aquí en la Atelier de Mamá. Gracias a la cabina que hizo posible que hiciéramos este programa desde lejos. Yo les mando un beso y nos vemos el próximo martes a las 12 por Love FM aquí en la Atelier de Mamá. Gracias.